Pensar en un balance de lo que ha sido la penetración transnacional en nuestro continente a través de los tratados de protección de inversiones, los tratados de libre comercio en su doble versión, los tratados de libre comercio anteriores que se basaban básicamente en la eliminación de aranceles y posibilitar la penetración de productos del exterior. Y en la segunda forma de TLC, que es la forma moderna, donde incluye todo el sistema de regulaciones, ya no es simplemente una penetración de productos del exterior, sino que es también un producto de las reglas que nos determina el exterior. Y tenemos que observarlo, creo que es pertinente señalar que ha habido un cambio geopolítico mundial muy importante en contra de los grandes tratados, los tratados que incluyen a múltiples países. O sea, no ha cambiado la lógica general de que los países centrales pretenden imponerse a los países periféricos, sino que además, en este caso, se harían en la lógica actual que impulsa a los Estados Unidos, etcétera, desde una relación directa entre un gran país y un país único periférico. Ya no son la lógica del TISA o del Tratado de Comercio entre múltiples países, porque eso, de hecho, aunque parezca un contrasentido, favorecía a los más pequeños, como siempre. Entre muchos se puede discutir de mejor manera y ahora la situación es absolutamente diferente. Veamos por partes. Partimos de un concepto, la asimetría. Existe una asimetría fundamental entre los países centrales y los países periféricos. La asimetría fundamental es en lo tecnológico, la productividad y la riqueza. La riqueza acumulada, cambios tecnológicos, en fin. En el centro está la dinámica de las fuerzas productivas del mundo en los países periféricos y sobre todo en Sudamérica, en los últimos 20 o 25 años. El proceso ha sido de primarización de la economía. Cada vez en el marco de este conjunto de procesos, de tratados, hemos transformado cada vez más en productores de materias primas, exportadores de materias primas. Y ese es un tema grave. Veamos qué significaban los tratados de libre comercio, de los que se toma como base el que firmaron en México, Estados Unidos y Canadá, el famoso Telecán. Ese es un tratado muy particular. Yo voy a hablar ahora más bien de los tratados que firmábamos nosotros. Los tratados que firmábamos nosotros eran tratados prácticamente que lo que se hacía es una apertura comercial. Era eliminación de aranceles en una relación totalmente, por lo que decía anteriormente, asimétrica, que no nos favorecían nada. Nosotros avanzamos en tratados como el Mercosur, que es un tratado muy particular, es un tratado regional, es un tratado que en su inicio tiene una lógica más antigua, que es cómo países conjuntos actúan internacionalmente de forma colectiva y además se retroalimentan permeando sus fronteras para un desarrollo industrial, etcétera, lo cual no sucedió de ninguna manera, no era el objetivo, digamos, fue firmado en su momento por gobiernos de derecha en todo el continente, de los 4 países firmantes, Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay. Pero bueno, ese proceso, digamos, siguió. Antes podíamos hablar de ALADI también como proceso de integración, pero los tratados de libre comercio que nos afectan son, digamos, notoriamente son los tratados, cuando se plantean tratados de libre comercio con Estados Unidos. Una de las políticas de Estados Unidos es firmar tratados de libre comercio. Bueno, hay varios países que lo firmaron, entre otros Chile, no es en el caso de Uruguay. Se discutió mucho en el 2007 en el gobierno del Frente Amplio la firma de un tratado de libre comercio con Estados Unidos y primó la concepción de que era un tratado totalmente lesivo para las posibilidades de desarrollo productivo. Y por supuesto, cuando hablamos de trabar el desarrollo productivo, cuando hablamos de desindustrializar, cuando hablamos de un proceso de asimetría, lo que estamos hablando también, porque es muy importante para el punto al que nos dirigimos, en todos los casos, en el sistema capitalista, cuando existe una relación asimétrica y cuando esa relación asimétrica genera pérdidas, los que pagan esas pérdidas son los trabajadores y los más vulnerables.
Esa es la lógica de todo este proceso. Entonces, cuando uno dice, bien, firmamos Uruguay, por ejemplo, Uruguay en el 2005, con un gobierno del Frente Amplio, firmó un tratado de protección de inversiones con Estados Unidos. Se supondría que eso no era la lógica política, sin embargo, fue en el mismo momento que se rechaza el ALCA, en ese mismo momento Uruguay está firmando un tratado de protección de inversiones con Estados Unidos. Entonces, ¿qué significa un tratado de protección de inversiones? Significa la penetración de las transnacionales en nuestro país. ¿Qué es lo que habilita los tratados de protección de inversiones? Que se instalen, que ocupen nuestro territorio grandes empresas que en general se ocupan para captar y valorizar para ellos las materias primas que nosotros producimos. ¿Qué significa un TLC? Un intercambio de bienes en el cual nosotros en esos TLC lo que exportamos son materias primas y ellos nos venden a nosotros productos industrializados. ¿Qué significa un TLC de nueva generación? Un TLC de nueva generación significa que nos determinan que no podemos modificar, las reglas laborales se minimizan, o sea, toman un elemento de la OIT, pero la parte más mínima, o sea, solamente derechos básicos. ¿Y por qué los toman los derechos básicos? Para evitar que un país haga dumping con el otro por tener un sistema laboral mucho más factible para generar beneficios que favorezca al capital. Entonces, desregulación del derecho laboral es un tema central. Pérdida de empleo, porque cuando se descentraliza un país, se pierde empleos. Pérdida de ingresos y endeudamiento de un país, porque cuando cada vez exportamos menos, lo que genera es una necesidad de endeudarse para poder comprar lo que importamos. Entonces, es un proceso que nos afecta en todos los ámbitos. ¿En qué nos afecta a los trabajadores públicos? Estos nuevos tratados, que no estaban ni en los tratados de protección de inversiones, ni en los tratados de libre comercio iniciales, favorecen la competencia de la producción extranjera en lo que es la contratación pública. Entonces, un mecanismo que se usaba en su momento, la contratación pública para impulsar procesos de industrialización y productivos en el país, se transforma en una competencia entre empresas, volvemos al inicio, de altísima productividad, compitiendo con las empresas de nuestros países que en casi todos los sectores son mucho menos productivos y tienen más dificultad de costo, porque además los países del centro usan en su beneficio toda una política de promociones, de inversiones, de subsidios, que ponen en una competencia absolutamente desigual, incluso en los que son más productivos. Tenemos ahora el Tratado de Unión Europea-Mercosur y es clarísimo los perjuicios que nos genera desde el punto de vista, por ejemplo, que es el reivindicar la marca como un elemento fundamental, hace que una cantidad de productos nuestros no puedan usar nombres, por ejemplo, como champán. Champán es un nombre, está patentado en el exterior y van a competir con nosotros en elementos fundamentales, cosas fundamentales, los lácteos, los vinos, los olivos, o sea, una cantidad de productos donde nosotros tenemos una producción avanzada. Los productos subsidiados de la Unión Europea van a competir con nosotros en una forma muy, muy negativa. A su vez, lo que vamos a exportar nosotros, una parte fundamental, ejemplo carne, sigue teniendo cuotas. O sea, son todos los tratados, este conjunto de tratados se hacen en forma desigual, y al ser en forma desigual, más allá del formato, el derecho a que todos podamos hacer algo implica también que todos tengamos la capacidad de hacerlo. Y en estos tratados, todos tenemos derecho a hacer algo, pero unos sí ya lo hacen, pueden y lo hacen bien, y nosotros no, y tenemos que construirlo. ¿A qué nos lleva esto? Al cuarto punto que quería tratar, que es el factor proceso de fragmentación, por ejemplo, en la Unión Europea, Gran Bretaña se separa, el Brexit, el proceso de cierre de la economía estadounidense con Trump, y toda su política a su alrededor, los conflictos también entre China y Estados Unidos, competencia muy fuerte, y todo eso genera que esa lógica de los grandes tratados internacionales se frene. Se frenó
y se frenó fuertemente por esa lógica. Y entonces lo que pasa a ver nuevamente son los tratados bilaterales. Y los tratados bilaterales estamos en muchas peores condiciones de negociación, pues somos mucho más débiles. Creo además que en este marco, el espacio, en el marco de la actual crisis sanitaria y el proceso de fuertes limitaciones que está sufriendo todo el mundo, pero particularmente en nuestros países, porque también, esto es un apunte, una nota, también el neoliberalismo generó la destrucción de los sistemas de salud de una cantidad de nuestros países y afecta fuertemente lo que puede ser la atención de la salud. Entonces la lógica de nuestro continente en buena medida son muy, muy fuertes las restricciones al funcionamiento por muy fuertes limitaciones sanitarias para tener otra forma de enfrentar el COVID. No me refiero a mi país, en el cual Uruguay el sistema sanitario es muy, muy fuerte desde hace mucho tiempo y fue fortalecido en la última 15 años de gobierno frente amplista de forma muy importante. En fin, creo que hay que festejar cuando se evita un tratado y hay que lamentar fuertemente cuando se firma un tratado y no luchamos lo suficiente para impedir que se firmen tratados de protección recíproca de inversiones, que no es recíproca, tratado de libre comercio de viejo tipo arancelario y tratados de libre comercio como los nuevos que cambian las formas jurídicas, las reglamentaciones de nuestros derechos, en particular los derechos laborales, y todo ese paquete genera evidentemente para los trabajadores desempleo, precarización, y para la economía nacional es debilitamiento y incapacidad de poder desarrollarse.